En esta parte 170 de Preparando Gobierno Mundial vamos a concluir lo que hemos dedicado a la viruela del mono y, como hemos visto y veremos también hoy, otro tipo de pestes. Quizás os sorprende si veis la imagen que tengo aquí a mi lado. Jesús hablando con los discípulos, enseñándoles algo. Es la representación de una escena que nos ha quedado el relato de lo que estuvieron hablando. Y está escrito en dos evangelios distintos. Nos va a sorprender, sobre todo a la gente que esta cuestión de religión les importa poco, cuando vean precisamente el final de esta conferencia. Porque muchos evidentemente ya lo conocen, otros no tienen ni idea de lo que Jesús dijo en ese momento y que tiene una trascendencia enorme precisamente para ahora nuestros días, los días finales. Vamos a empezar. Pues hoy seguramente ya concluimos todo lo que hemos dedicado a esta viruela del mono. Y evidentemente si surgen más noticias las iremos introduciendo en algún lugar correspondiente. Antes de empezar a mostraros el tema en sí, quisiera deciros que hubo una noticia que no os puedo mostrar aquí porque ya sabéis lo que pasa con los vídeos cuando se muestran ciertas cosas. Solo os lo hago como referencia. Todos sabéis algo sobre el cardenal Viganò, hemos tratado de él más de una ocasión, es totalmente, aparentemente contrario al Papa Francisco, etcétera, etcétera. Pues bien, el cardenal Viganò habló sobre una dictadura sanitaria mundial a través de la OMS, lo denunció, que todo el mundo podía quedar sometido a eso, y dijo que Bergoglio y su camarilla se han dejado engañar por Gates, Schwab y Soros. En fin, que una vez más, fijaos cómo va en paralelo con una cierta parte de la verdad, pero por el otro lado, evidentemente, él debería saber de sobras que quien mueve todo esto no es precisamente estos tres personajes de los que habla, sino que es el Vaticano el que mueve mucha cuestión en sí. Y bueno, esto no es específico para la viruela del mono, es para muchas cosas en general. Bueno, una vez más, confundiendo, y de eso se trata, ¿no? Pero así está la cuestión. Bien, dicho esto, sigamos. El presidente de una importante farmacéutica española figura en una lista de falsos vacunados contra el COVID-19. La policía descubrió que unas 2.200 personas fueron incorporadas a esa nómina a cambio de dinero. Pero claro, sorprendió mucho que precisamente pasara esto, que este presidente de farmacéutica no se hubiese vacunado, sino que hiciese esta maniobra para evitarlo. Claro, esto ha levantado muchas sospechas, ¿no? ¿Por qué alguien que está puesto en este mundo de las vacunas y demás, de farmacéutica, y resulta que él no se ha querido vacunar? Bueno, es una noticia que surgió el 24 de mayo. Y ya veis, esto no tenía que ver con el mono en sí, sino con el COVID. Más noticias del día 24. Alemania encarga 40.000 dosis de vacuna como precaución ante un posible brote de la viruela del mono. Bueno, tienen que estar preparados, dicen. Y mirad esta otra noticia. La Agencia Española de Medicamentos desembolsa 100.560 euros anuales al Ministerio de Margarita Robles para su almacenamiento hasta 2023. Margarita Robles es la que lleva el tema militar en España. Defensa ya custodiaba desde 2019 2 millones de vacunas contra la viruela. En fin, que ahí queda la noticia. Sí, y esto ya lo tenían en reservorio. La OMS aconseja no hacer una montaña de un grano de arena con el brote de viruela del mono mientras aumentan los casos. ¿Habrá una nueva pandemia? Era noticia del 25 de mayo, se preguntaban esto. ¿Habrá una nueva pandemia con todo ello? Todo indica que en principio no, pero que había que ir con cuidado y que mientras no se hiciese eso, una montaña de un grano de arena. En fin. También del 25 de mayo, Autoridad Sanitaria de Francia recomienda iniciar una campaña de vacunación contra la viruela del mono, sobre todo, prioritariamente, a adultos en riesgo y al personal sanitario que han estado en contacto con un paciente infectado.
Bueno, ya se empiezan a mover cositas. Otra noticia del día 25 de mayo, Sanidad detecta en España una subvariante de Omicron sigilosa más contagiosa. Se trata del sublinaje BA2.121, visto por primera vez en Estados Unidos. Fijaos que aún tema COVID está dando vueltecitas. Noticia del 27 de mayo. La OMS advierte de la detección de 650 casos potenciales de hepatitis infantil de origen desconocido en el mundo. La organización admite que la cantidad real de los casos podría estar subestimada, o sea que podría haber más. Sí, fijaos como pestes, continuamente, ¿eh? Más cosas y atención ahora a esto, claro, porque empieza la batalla entre países, cómo no. Y ya sabéis cuáles. Noticia del 27 de mayo. Rusia insta a la OMS a investigar los biolaboratorios de Estados Unidos en África en relación con el brote de viruela del mono. El reciente brote de la enfermedad vírica proviene de Nigeria, donde funcionan al menos 4 laboratorios biológicos operados por el país norteamericano. Al menos 4 biolaboratorios controlados y financiados por Estados Unidos operan en Nigeria, país donde se originó el reciente brote de viruela del mono, denunció este viernes el jefe de las tropas de protección radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov. Por esta razón, Rusia insta a la Organización Mundial de la Salud a investigar las actividades de esos centros con sedes en las ciudades de Abuya, Zaria y Lagos. Kirillov recordó que en 2003 el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló un programa de vacunación contra la viruela, enfermedad que la OMS considera erradicada desde 1980. El Pentágono percibe esta infección como un agente patógeno biológico prioritario para el uso en combate, afirmó el teniente general ruso, quien alertó que ampollas con el virus provenientes de los laboratorios estadounidenses podrían haber caído en manos de terroristas. Asimismo, en el contexto de la pandemia de COVID-19, los documentos de la Conferencia de Seguridad de Múnich 2021 mencionaron un guión para contrarrestar un brote causado por una nueva cepa del virus de la viruela, afirma Kirillov. Es lo que mostramos también en la anterior conferencia. En opinión del militar, se trata de una extraña coincidencia que también habría que investigar. El primer caso del brote de viruela del mono fue registrado en Reino Unido a principios de este mayo. Después se confirmaron decenas de contagios en España y otros países de la Unión Europea, así como en Estados Unidos. En fin, ya veis cómo empiezan las acusaciones y a destaparse cosas, que lógicamente todo queda por allí en la nube, divagando. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Pero claro, hay unas coincidencias que ya empiezan a mosquear, ¿entendéis esa expresión, no? Y mira el 28 de mayo, ¿qué hace Rusia? Realiza su primer simulacro en un aeropuerto contra el posible ingreso de la viruela del mono. El avión con un pasajero infectado fue remolcado para desinfectarlo y se ordenó cuarentena para los viajeros que mantuvieron contacto con el paciente en ese simulacro. En fin, fijaos, Rusia hace esto y en un aeropuerto. ¿Por qué remarco en un aeropuerto? Luego lo veréis. Mientras tanto, esta otra noticia confirma un nuevo efecto secundario de la vacuna contra la COVID. El programa de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 se acerca ya al año y medio en España después de que a finales de diciembre de 2020 se inocularan las primeras dosis. Desde entonces se han administrado más de 94 millones de vacunas que han servido para inmunizar con la pauta completa a unos 40 millones de personas en España. Y de ellas casi 2/3 partes corresponden a Pfizer, 62 millones, muy por delante del resto de vacunas Moderna, AstraZeneca y Janssen. Sobre todas ellas, salvo la de Janssen, las autoridades sanitarias internacionales han detectado nuevos efectos secundarios, como con la urgencia urinaria, la miocarditis y la vejiga hiperactiva. Así lo asegura un informe reciente publicado por el Instituto de Posgrado de Medicina Clínica de la Universidad Médica de Kaohsiung, en Taiwán. De acuerdo con este centro, las vacunas se asocian significativamente a problemas con el tracto urinario inferior. En fin, bueno, ya veis, van apareciendo cositas, Noticia del 30 de mayo. La OMS confirma 257 casos de viruela del mono en 23 países. Pero mirad esta otra noticia. La televisión de Putin apunta que los países que ayudan a Ucrania sufren viruela del mono. ¿Casualidad o no? Bueno, vemos qué nos dicen aquí. Noticia del 30 de mayo.
La presentadora estrella del principal canal de televisión estatal al servicio de Vladimir Putin insinúa en directo que existe una relación entre los países que sufren los brotes de viruela del mono y el envío de armas para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. 60 Minutos es uno de los programas de televisión más famosos de Rusia, que se emite en el primer canal de titularidad estatal, Rossiya 1. Su presentadora, Olga Vladimirovna Skabeyeva, es una figura mediática de primer orden en Rusia. Máxime desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, que Skabeyeva ha defendido con uñas y dientes ante las pantallas la legitimidad de Rusia para proteger a la gente de Donbass de un régimen nazi. Su defensa a ultranza del régimen de Putin y su cercanía personal al presidente ruso le han valido el apodo de la muñeca de hierro de Putin. Una de sus intervenciones más recientes no ha pasado desapercibida para la prensa occidental, ya que Skabeyeva bromeaba sobre la propagación de la viruela del mono entre personas LGTBI. Skabeyeva apuntaba ante su numerosa audiencia, además, que no os lo vais a creer, qué coincidencia, o puede que no sea una coincidencia. La mayoría de países donde se producen esos contagios de viruela del mono entre homosexuales están suministrando armas al régimen de Kiev. Estas cosas pasan, ¿verdad?, concluye. Cabe recordar que los servicios de seguridad del Estado, como contó OK Diario, vigilan de cerca estos extraños y numerosos brotes de viruela del mono en todo el mundo por si pudiese tratarse de algo no natural, sino algo introducido. Claro, ya da que pensar, si es una extraña coincidencia de nuevo. Claro que si esto pasa en los países que están armando a Ucrania, ya uno piensa, ¿entonces es Rusia el que ha puesto esto o es que no, que es una casualidad? ¿O será que es un castigo divino? ¿Qué es esto? Al final uno ya, ante tanto dato, ya no sabe por dónde tirar, ¿no? Pero fijaos cómo hay personas que se huelen que esto no es algo natural, sino introducido. Si os habéis fijado, esta presentadora habla de cómo esta enfermedad va directamente o muy directamente sobre, no todos, pero unos cuantos de los que participan en estas cosas, que es la comunidad LGTBI. Y Rusia, ya sabéis que a este tema le gusta muy poco, no están para nada de acuerdo con esta cuestión a nivel estatal. Bueno, pues a partir de aquí ya veréis más cosas, porque hay veces en que se afirman algunas cosas que no son del todo correctas y hemos de ir viendo otras noticias a ver qué nos van contando. Primero esta otra. Revelado la reciente subvención Monkeypox, o sea, de la vacuna de la viruela del mono y tal, de 10 millones de dólares de Fauci. Sí, Anthony Fauci, ya sabéis, jesuita. 30 de mayo de 2022. ¿Qué nos dicen? La Agencia de los Institutos Nacionales de Salud de Anthony Fauci estaba financiando investigaciones para identificar tratamientos para la viruela del simio o del mono poco antes de que el virus comenzara a propagarse en un brote global. Una vez más, esas casualidades, ¿no? La agencia de Fauci, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, ha estado bajo escrutinio anteriormente por financiar la investigación del coronavirus de murciélago en el Instituto de Virología de Wuhan, que muchos expertos en salud pública y funcionarios de inteligencia creen que es la fuente de COVID-19. El NIAID también financió la investigación de posibles curas para la viruela del mono, poco antes de que la enfermedad viral comenzara a propagarse en un brote mundial. El curioso momento de la subvención del NIAID se produce en medio de gigantes farmacéuticos, incluidos Pfizer y Johnson & Johnson, que obtienen ganancias récord debido a la pandemia de COVID-19. La subvención apoya un ensayo aleatorizado y controlado con placebo de la seguridad y eficacia de tecovirimat para el tratamiento de pacientes con la enfermedad del virus de la viruela símica o del mono. La financiación respalda un ensayo clínico para identificar tratamientos efectivos para la enfermedad del virus de la viruela del mono. Explica un resumen de la investigación que, a pesar de que comenzó en septiembre de 2020, no ha generado ningún estudio, documento o patente disponible públicamente. Aquí lo veis en esta imagen. La similitud entre la viruela del mono y el virus de la viruela, junto con las preocupaciones sobre el potencial del virus de la viruela como un potencial agente de bioterrorismo, han colocado los tratamientos de la viruela del mono al frente de las agendas de investigación científica y de salud pública en muchos países, agrega el resumen de la subvención.
La base de datos de subvenciones de los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, muestra que se enviaron $9.824.009 a Leidos Biomedical Research, que se asocia con el Instituto Nacional del Cáncer, NCI, de los NIH para operar el Laboratorio Nacional de Investigación del Cáncer de Frederick en 2021. La subvención, que finalizará el 27 de septiembre de 2025, se entregó a Lori Dodd, quien se desempeña como estadística matemática en la rama de investigación de bioestadística del NIAID. En fin, ya veis cómo funciona todo, ¿no? Dodd estuvo expuesta anteriormente por su participación en los esfuerzos del NIAID para encubrir la agencia que supuestamente alteró el punto final en un ensayo que prueba los efectos de Remdesivir contra COVID-19 para que parezca más efectivo. La subvención sigue a The National Pulse, que descubrió la investigación reciente del Instituto de Virología de Wuhan que ensambla cepas del virus de la viruela del mono para poder realizar pruebas de PCR. Vaya noticias van surgiendo, ¿eh? ¿Y con qué implicaciones? En fin, si un jesuita está por en medio, ya sabéis lo que hay. Luego, el día 25 de mayo, también aparece esta noticia que desmiente. Ni es un arma biológica. Bill Gates nunca vaticinó una pandemia de viruela del mono. Ya lo veis, se desmienten ciertas cosas. Bill Gates no pronosticó en noviembre el brote de viruela del mono, del que ya se han notificado casos en 17 países, ni afirmó que sería causado por un ataque con armas biológicas. Se trata de un nuevo fake difundido en redes sociales que tergiversan unas declaraciones del empresario. En los últimos días, usuarios de Twitter denuncian y replican acusaciones contra el empresario y filántropo Bill Gates por haber provocado intencionadamente la viruela del mono y haberla predecido en el momento justo. Usuarios de las redes sociales le relacionan con la propagación de la viruela del mono apuntando a un virus que solo se conserva en un laboratorio del mundo vinculado a su fundación. Recalcan el poder que el empresario tiene sobre la Organización Mundial de la Salud, institución de Naciones Unidas que supuestamente estaría interesada en promover bulos sobre la enfermedad y unas declaraciones realizadas él sobre posibles ataques terroristas de viruela. Ahora que Bill Gates al fin se ha hecho con la OMS, aparece un virus ya erradicado, aseguran, mientras otros tuiteros infunden el rumor de que se trata de una nueva arma biológica y que se convertirá en la próxima pandemia tras el COVID para que las empresas fabricantes de vacunas sigan engrosando beneficios. Otros incluso afirman que el patógeno es un arma biológica a partir de un virus modificado en un laboratorio de Ucrania subvencionado por Estados Unidos. En realidad, nada de esto ha sucedido, ni hay pruebas sobre ello, ni lo más remotas, dicen. En realidad, Gates no habló de la viruela del mono ni pronosticó un ataque terrorista con viruela, sino que planteó la posibilidad de que la OMS llevara a cabo simulacros para que los países del mundo estuvieran mejor preparados ante futuras pandemias. Las declaraciones de Gates, que ahora se relacionan en redes sociales con el brote de viruela del mono, tuvieron lugar durante una entrevista con el Centro de Reflexión británico Policy Exchange en noviembre de 2021, señala EFE. Cuando le preguntaron en este acto qué deberían hacer los gobiernos para estar mejor preparados ante la próxima pandemia, consideró necesario dar más fondos a las partidas dedicadas a investigación y las aportaciones destinadas a la OMS para formar un grupo de trabajo sobre pandemias, algo, por otra parte, recurrente en sus discursos y una idea considerada desde hace años tanto en la Fundación Bill y Melinda Gates y en la OMS. Y a partir de esta respuesta se ha creado el bulo, informaciones que se propagan a velocidad de vértigo para las que no hay ningún fundamento. Es sabido por la comunidad científica internacional que habrá próximas pandemias, pero se desconoce cuándo y cómo, y la OMS tiene entre sus atribuciones declararlas y coordinar los esfuerzos de salud pública de los países miembros. Gates lo que manifestó es que la OMS podría dedicarse a la vigilancia epidemiológica y llevar a cabo simulacros de situaciones que supusieran un riesgo para la salud pública mundial, y puso como ejemplo un ataque con viruela en aeropuertos, en pos de una mejor respuesta ante futuras amenazas, explica EFE. EFE verifica, que es el apartado de EFE para esto. Aeropuertos. ¿Y qué hace Rusia? Ya, por si acaso, su primer ensayo en aeropuertos. ¿Por qué? Porque aquí, por más que se diga, ya creo que pocos creen que esto es una casualidad, una cuestión de la naturaleza relacionado con algo más que veremos después. Mirad todo lo que hemos presentado antes y de qué medios eran,
y ahora aquí como lo que se intenta es corregir lo que no es correcto. Y es cierto, hay declaraciones que deben estar puestas en su contexto, pero es que hemos visto unos contextos que, claro, evidentemente no se puede decir que sean ficción, precisamente. Pues bien, esto sigue diciendo, si un terrorista lleva viruela a 10 aeropuertos, ¿cómo respondería el mundo a ello?, planteó el filántropo, sin referirse concretamente a la viruela del mono, una enfermedad, por otra parte, conocida por los científicos y vigilada desde hace décadas, y sobre todo a partir del brote de Nigeria declarado en 2017 y el anterior detectado en 2003 en Estados Unidos. Recordad lo que dijo Rusia al respecto sobre Nigeria, Estados Unidos y todo lo que va implicado en laboratorios también. En fin, que desde luego, si alguien no quiere pensar un poco más allá, lo siento por él. Precisamente la pasada semana, los ministros de Sanidad de los países del G7, los más industrializados y ricos del mundo, pusieron a prueba en Berlín su capacidad de respuesta con la simulación de una crisis sanitaria global protagonizada por un ficticio virus de viruela del leopardo que se propagaría con rapidez. Trabajos realizados por grupos multidisciplinares para establecer consensos y protocolos en pandemias que vendrán. Fijaos cómo se justifica lo que hemos presentado, pero dándole la vuelta, prácticamente, ¿eh? Luego dicen que esto no es una amenaza mundial, la viruela del mono y casi con certeza el COVID son zoonosis, enfermedades de los animales que en algún momento se han transmitido a los seres humanos, entre las que hay grandes diferencias en cuanto a su capacidad y forma de contagio y potencial riesgo de salud pública. La viruela del mono no es por ahora una amenaza mundial, pese a que urge contener el brote actual y erradicarla en aquellos países de África Central y Occidental donde es endémica. Si bien es inevitable pensar en ella en los mismos términos que el COVID después de haber vivido la pandemia, no hay motivos reales para pensar que haya correlación alguna entre ambas. Fijaos que nos dicen que esto es zoonosis, por tanto no es hecho en laboratorio. ¿Cómo remarcan esto? Arma biológica. La viruela del mono tampoco es ni por asomo una arma biológica creada por los seres humanos. Según explica F. Gunnar Jeremías, jefe del Grupo de Investigación Interdisciplinario para el Análisis de Riesgos Biológicos de la Universidad de Hamburgo, es falso que solo un laboratorio en el mundo conserve muestras del virus de la viruela del mono, como indica Jeremías, quien señala que numerosos centros de control de enfermedades nacionales albergan muestras de patógenos que reaparecen de vez en cuando, como este virus. Sí, es cierto, no era el único. Vimos que lo tenía Rusia, lo tenía Estados Unidos. Aquí nos dicen que además hay más. Bueno, y mira por dónde, de vez en cuando, pues vuelven a aparecer cosas que ya estaban erradicadas, ¿no? Bueno, en fin, las casualidades de este mundo. Por su parte, Christine Pratemore, directora ejecutiva del Consejo de Riesgos Estratégicos de Estados Unidos, precisa que la presencia de ejemplares de estos virus en dichos centros no significa que se empleen para el desarrollo de armas biológicas, pues es una práctica común para el estudio y prevención de enfermedades. O sea que en verdad se ve que lo de las armas biológicas es un cuento chino, ¿no? Que nadie investiga sobre eso y que solo tienen esto para prever y procurar que no pase una desgracia a nivel mundial. Bueno, por un lado quizás sí, evidentemente, pero ¿y todo lo otro? No hemos estado viendo todo el tema de bioterrorismo, pero además no solo por grupos terroristas, sino lo que pueden ser entre naciones poderosas en conflicto. O sea que bueno, ni tanto ni tampoco. España acumula ya 34 casos de hepatitis aguda de origen desconocido. Hay 19 niños hospitalizados y 4 en estado grave. Era noticia de este 1 de junio. No para, el tema. Detectados 557 casos de viruela del mono en todo el mundo, 338 en la última semana. También era noticia del 1 de junio. El crecimiento de la viruela del mono se estanca, pero preocupa el verano. Era noticia de este 2 de junio. Los expertos advierten de que la tendencia no será definitiva hasta dentro de otras 2 semanas. Madrid registra un repunte de casos, pero el gobierno autonómico asegura que el brote está controlado. En fin, preocupa el verano. ¿Por qué? Porque esto que se transmite con un contacto tan íntimo,
¿Qué va a pasar en verano? Pues ya os podéis imaginar, ¿no? Lo que es más fácil, que haya más transmisión porque hay más contacto íntimo y sobre todo dependiendo además de qué personas, ¿eh? El 2 de junio también ya aparecía esta noticia, la OMS vincula la propagación de la viruela del mono y otras enfermedades endémicas con el cambio climático. Sí, ya está, ya lo tenemos todo el circuito cerrado, una vez más. El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, ha relacionado este miércoles el surgimiento y propagación de infecciones endémicas, como la viruela del mono, con el cambio climático. Condiciones climáticas como la sequía varían rápidamente y, en respuesta, los animales y los humanos están cambiando su comportamiento de búsqueda de alimentos, explicó Ryan. Desafortunadamente, la capacidad de amplificar esa enfermedad y hacerla avanzar dentro de nuestras comunidades está aumentando, afirmó. Y una vez más, ¿dónde nos lleva todo esto? Pues que precisamente en estos días se celebran los 50 años de la primer gran tema que hubo sobre el cambio climático, y que continuamente se está hablando de esto, y yo no os lo he mostrado, pero es que esta semana volvía a ser semana Laudato Si, en conmemoración de la encíclica del Papa, de que habla de medio ambiente, cambio climático, etcétera, etcétera. Y, cómo no, todo esto, ¿dónde llevaba, señores? ¿Os acordáis? A ley dominical. Pues bueno, ¿qué pensábamos que sería todo este tipo de pestes? ¿Hacia dónde llevaría todo ello? Pues ya nos lo estaban diciendo con el tema COVID. Uy, es cuestión de cambio climático. Y mira por dónde, ahora también con todo esto cuelan lo mismo. Vaya panorama, ¿eh? ¿Qué? ¿Son piezas del mismo puzzle o no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Y esta noticia de este 2 de junio. Darias, en España, anuncia que ya están disponibles los primeros antivirales contra la viruela del mono y la llegada inminente de 200 vacunas. Mirad qué nos dicen. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este jueves en el Congreso que ya han llegado a España los primeros tratamientos antivirales contra la viruela del mono, que de momento son pocos y que se dispensarán solo a personas que tengan más riesgo de derivar a una enfermedad grave, y que de forma inminente arribarán también las primeras 200 dosis de vacuna que se han adquirido a otro país europeo, mientras la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, HERA, termina la compra de sueros a la farmacéutica que las produce y después las dona a los Estados miembros, que no tendrán que pagar por ellas. El fármaco que ya ha llegado es el antiviral Tecovirimat, que es el que se ha demostrado como potencialmente más efectivo contra la viruela del mono. De momento están disponibles pocos tratamientos que han llegado mientras la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AMPS, concluye el acuerdo de compra conjunta que se ha hecho en el seno de la Unión Europea. Por tanto, la Unión Europea ya se ha encargado de pagar un montón de tratamientos. Sí, pagar, claro, no se los dan gratis, ¿no? Y los precios, vaya usted a saber, bueno, ya veremos. Según ha explicado Darias, estos tratamientos que ya están disponibles se dispensarán con uso compasivo para personas con riesgo de experimentar un curso grave de la viruela del mono. De momento, la ministra ha insistido en el carácter leve de todos los casos que se han diagnosticado en España, un total de 156 positivos este jueves, 13 más que la víspera. Además, ha querido derribar la idea de que es una enfermedad que se limita a hombres homosexuales, advirtiendo de que el riesgo de contraer la enfermedad es general a toda la población. No es exclusivo de ningún colectivo. Nos podemos contagiar todos por contacto estrecho y en las condiciones de transmisión que todos conocemos, es decir, mediante fluidos corporales. Como Darias, diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, de Ciudadanos o de Unidas Podemos también han deplorado la estigmatización de los homosexuales relacionándolos con la viruela del mono. Sí, claro, una vez más van remarcando, no es cosa solo de este colectivo, puede afectar a todos, pero ¿dónde empezó? Dicen, Eso, bueno, ya va pasando al olvido. ¿Qué cosas? Además, el Gobierno también se ha unido a la compra conjunta en la Unión Europea de las vacunas contra la viruela Inmavex de la empresa danesa Bavarian Nordic, ya habíamos hablado de ella, que se cree que pueden ser efectivas también contra la variante no humana del mono.
Darias ha afirmado este jueves que la llegada de las primeras 200 dosis es inminente. Ahora corresponderá a la ponencia de vacunas determinar a quiénes deben administrarse, aunque los expertos ya apuntan a los contactos estrechos de los positivos, así como al personal sanitario que los trate. El Partido Popular ha criticado en el Congreso el escaso número de vacunas que llegarán en breve y ha preguntado a la ministra a qué país las ha comprado y a qué colectivo se administrará. ¿200 dosis de vacuna? ¿Por qué?, ha preguntado incrédula la diputada popular Carmen Navarro, que ha apuntado que Alemania ha anunciado la llegada de 4.000 dosis. ¿De qué país europeo han venido estas dosis?, ha inquirido la diputada del PP, que no ha obtenido respuesta por parte de la ministra. Misterio. La compra de las vacunas la está haciendo la HERA en nombre de los 19 países europeos que se han unido a ella, y Darias ha indicado que las donará a los Estados miembros, que de este modo no tendrán que pagarlas. Se distribuirán de acuerdo a la población de cada uno, pero también de los casos que estén registrando cada uno de ellos, lo que pone a España en el primer lugar, dado que es el país de la Unión Europea con más casos. Sin embargo, estos acuerdos de compra para la vacuna y para el antiviral todavía no están finalizados y no se espera que hasta junio lleguen a España las compras. Mientras tanto, el Gobierno ha comprado a otro país esta pequeña cantidad de vacunas y antivirales por si fuera necesario administrarlas a personas en las que la viruela del mono pueda derivar en una enfermedad grave. Si no, Darias ha dicho que tanto el pequeño lote que llega ahora como un previsiblemente más amplio posterior se incluirá en la Reserva Estratégica Nacional. Por tanto, en principio, ya veis a quién se va a vacunar, pero curiosamente hay algo que debemos recordar. Aparece aquí en la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado de España, Ley 22/1980, el año en que fue hecha, de 24 de abril de modificación de la base 4 de las Leyes de Bases de la Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944. En esas disposiciones generales nos dice, según esto, el texto original, don Juan Carlos I, rey de España, ya veis, era de esos años: a todos los que la presenten, vieren y entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Artículo único. El párrafo 6 de la base 4 de las Leyes de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944 quedará redactado así. Las vacunaciones contra la viruela y la difteria y contra las infecciones tíficas y paratíficas podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno cuando, por la existencia de casos repetidos de estas enfermedades o por el estado epidémico del momento o previsible, se juzgue conveniente. En todas las demás infecciones en que existan medios de vacunación de reconocida eficacia total o parcial y en que ésta no constituya peligro alguno, podrán ser recomendados y, en su caso, impuestos por las autoridades sanitarias. Viruela, Por tanto, mando a todos los españoles particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley. Palacio Real de Madrid, a 24 de abril de 1980. Juan Carlos, rey de España, etc., y firmó también el presidente del Gobierno de ese entonces, Adolfo Suárez González. Y esta ley, que yo sepa, sigue en vigencia. No sé si ha habido algo que se haya modificado, pero mira por dónde. Vacunas contra la viruela. Y si hace falta imponerse obligatoriamente, pues lo van a hacer, ya desde esos años. Ahora queda todo muy restringido, dicen que bueno, va a ser muy controlado, que no tiene que pasar nada, el verano es preocupante por lo que pueda venir. ¿Cómo terminará esto? No lo sabemos. No tenemos ni idea, esta es la verdad. Pero claro, cuando ya has visto todo lo que has visto, mucha gracia ya no hace, ¿verdad? Pues bien, hasta aquí el informe que os he podido mostrar con tantos detalles que, desde luego, a quien no le hagan pensar, ¿qué vamos a hacer? Pero no me gustaría terminar esta miniserie de conferencias dedicadas a la viruela del mono y también a otro tipo de pestes, sin remarcar las palabras que dijo Jesús como señales del fin antes de su retorno. Vamos a ver dos textos donde se habla de lo mismo en dos evangelios distintos. Mateo 24, del 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fijaos, punto y aparte hasta aquí. Guerras y rumores de guerras, claro, siempre han habido, pero él dijo, aún no es el fin. Pero luego, ¿qué nos dice para ya anunciar que sí es el fin? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. En eso estamos, porque se está levantando nación contra nación y reino contra reino. Esta tercera guerra mundial por partes, que ahora cada vez está siendo más abierta, terminará siendo brutal, brutal como nunca. Y mira por dónde en ese contexto de situación de confrontación ya entre las naciones, ¿qué ha aparecido? Primero COVID-19. ¿Será que ya no había tensión en esos momentos, Y ahora que aparece, ¿cuántas cosas hemos visto? Y encima, después, también se añade la viruela del mono. Pestes. Y Jesús lo dijo en el contexto del fin del mundo antes de su retorno, para poner punto y final a tanta tontería y desgracia de 6.000 años de pecado. En el contexto de la última guerra. Pero cuidado, dice, esto será principio de dolores. ¿Por qué? Porque sí, cuando Él venga seguirá todo esto, gran conflicto, sí, pero es que van a caer las plagas finales, las 7 plagas finales que están registradas en Apocalipsis. Y eso sí que ya va a ser el final de los dolores, y vaya dolores. Luego recordamos también, para finalizar, Lucas capítulo 21, versículos del 10 al 12. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Fijaos lo que llega a decir. Nos da una pista aquí. Lo que estamos viviendo ahora aún no es suficiente. Aún va a ir a más. Porque cuando esto vaya bastante más a tope, que dice, antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿Por qué? Porque ya vendrá la ley dominical. Y fijaos cómo todo lo van asociando al cambio climático, cómo todo va asociado a lo que el Vaticano sigue dictando en el mundo. Y aquí, si Cardenal Viganò hablaba de cómo se deja enredar Bergoglio por esos 3 grandes personajes, resulta que, en verdad, no es él el que se deja enredar, sino es él el que, pactando con convenios de ayuda mutua, de fortalecimiento mutuo, de negocio mutuo, de poder mutuo, como nos dice Apocalipsis 18 en el mensaje del 4.º ángel, los grandes mercaderes de la tierra se enriquecen ¿a costa de quién? De Babilonia, el papado. Nos lo decía la profecía escrita por Juan hace 2000 años. Y esto es lo que estamos viendo ahora. No son las sociedades secretas las que dominan el mundo. Son el Vaticano el que mueve junto a las sociedades secretas lo que le interesa para terminar fusionando lo que ellos quieren, que es la gran agenda satánica para controlar el mundo. Y, cómo no, destruir al pueblo de Dios, que sigue siendo fiel, guardando el sábado, todos los mandamientos y la sana doctrina. Por tanto, si esto nos parece, qué cosas pasan en el mundo, tranquilos, esto es principio de dolores, aún habrá mucho más. Y ya veis qué cosas va asociadas, hambres y pestilencias.
¿Y qué está pasando con el trigo? ¿Qué está pasando con lo que ya se ve venir, que habrá hambres por todos lados, sobre todo en los países que no son de primer orden económicamente? Pues sí, hambres. ¿Y todo por qué? ¿A causa de qué? De conflictos de nación contra nación y reino contra reino. Y además se añaden los terremotos, habrá terror, qué clara es la palabra. Y además dice, grandes señales del cielo. Por tanto, grandes señales del cielo, ¿qué es? Meteoritos, luces por arriba que no se sepa de dónde vienen y que hagan algo, manifestaciones impresionantes de algún ser. Fátima, Cristos, todo demonios en verdad, ovnis, demonios en verdad, grandes señales del cielo. Y seguramente también vamos a ver cosas astronómicas que nos van a dejar alucinados, más que probablemente. Y de eso estamos advertidos hace 2000 años por Jesús. Pero recordemos, nos echarán mano, nos perseguirán. Todo esto es cuando se imponga ley dominical. Si para el retorno de Cristo quedan 9 años, en 2031 viene, imaginaos que la ley dominical evidentemente es antes. ¿Y qué dice que harán además? Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Por tanto, entregar a las sinagogas quiere decir que te entregarán a los de tu propia iglesia. Sí, porque aquí puedes coger el sentido de que es cosa de judíos, pero es que, claro, en esos tiempos, iglesia en sí aún no estaban consolidadas. Pero en definitiva era congregación de religión, de denominaciones. Os entregarán a vuestras iglesias. Como hay en otros textos que dice el hermano entregará muerte al hermano. Y no solo es cuestión de hermanos de sangre, sino también de hermanos en la fe que van a ser nuestros mayores enemigos, que van a ceder y que te mostrarán como el malo de todo, el culpable, el que no quieres pasar por el aro y que va contra el bien común del mundo. Y no habrás aceptado ese ecumenismo y por tanto serás el enemigo público número 1, tú y todos los que creen como tú en la verdad del mensaje del cuarto ángel, que ellos han rechazado, incluidos los adventistas del séptimo día, por desgracia. Y también que ante gobernadores por causa de mi nombre. Como dice Lenguay, tendremos que ir a parar ante magistrados, en juicios, para dar muestras de nuestra fe. ¿Estamos preparados para todo eso? Pues el mundo no sabe lo que se le viene encima y nosotros no estamos dando lo suficientemente fuerte el pregón para que todo el mundo se entere de ello antes de que reviente por todos lados. Pero es nuestra labor y debemos hacerlo. Y debemos multiplicar esfuerzos para que el mundo conozca y crea. Una vez más, mostrarles lo que tenemos, lo que hemos podido impartir gracias a Dios en tantísimos temas que son indiscutiblemente ciertos, porque se puede comprobar todo lo presentado. Y hagamos que mucha gente conozca y muchos puedan ser salvos y no caer en el gran engaño que se está preparando, que en definitiva es la consumación de todo lo que estamos viendo y analizando. Una vez más, gracias a los que colaboráis para que podamos seguir dando el mensaje al mundo. Pero aún hemos de hacer mucho más. El tiempo se nos acaba y hay mucha gente que se está perdiendo y más que se van a perder. Hagamos todo por ellos. Con el poder del Espíritu Santo pidámosle al Señor que nos llene y que nuestra voz no sea callada por nada ni por nadie. Maranata 2031. Dios os bendiga.